Pero ahora Jesús va a dar ¿qué? Va a dar testimonio del ángel. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven, el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, el que quiera tome gratuitamente del libro de la vida. Hay una garantía en este documento de que Jesús es el que anunciará y el que provocará el advenimiento. Hay una garantía de que este Jesús es precisamente aquel que fue encontrado por la iglesia primitiva dentro de los documentos antiguos testamentarios. No pueden olvidar el que la iglesia primitiva, su primera asignación fue, óigame, la iglesia tenía una desventaja tremenda, porque su Cristo, su Mesías, había muerto como malhechor. Había sido juzgado, había sido condenado, porque por lo menos mientras la persona es juzgada y no es condenada, sigue siendo inocente hasta que se le pruebe lo contrario, ¿verdad? Pero una vez juzgado y condenado, ya pasa de ser un acusado para convertirse en un convicto, ¿no? Es una persona convicta de ese delito por el que se le acusó. Y aquí es interesante el hecho de que la iglesia primitiva entra con el pie izquierdo en el escenario religioso, porque su Cristo es un convicto. Ahora, ¿qué hace la iglesia primitiva? La iglesia primitiva viene y se va al Antiguo Testamento para probar que la razón por la que Jesús es un convicto es porque el pueblo de Israel erró en su apreciación. ¿Se dan cuenta? Y es interesante porque unos individuos que no son teólogos, unos individuos que no son diestros, unos individuos que son rústicos, son los que se dan a la tarea entonces de decir, oye, ya nos lo mataron, ya nos mataron a Jesús, y la sentencia de muerte fue porque lo encontraron culpable. Ya no podemos hacer nada con ello. Ahora nos queda el testimonio de su resurrección. Pero el testimonio de su resurrección, obviamente, es fuerza vital para nosotros, que lo vimos. Porque eso era importante, porque si Jesús no hubiera resucitado y los discípulos no hubieran visto la resurrección, ¿con qué entusiasmo van a defender la tesis de que mataron al inocente? Es el mensaje de Pedro el día de Pentecostés. O sea, la razón es que ellos vieron la resurrección. Por eso era importante que la resurrección no tenía que ser contemplada por los impíos. La resurrección tenía que ser contemplada por los cristianos. Eran los cristianos los que necesitaban la resurrección, porque la resurrección vino a ser el dínamo, el ente catalítico, que no podemos negar que no resucitó, que nos maten. Pero si vimos que resucitó, si habló con nosotros, comió con nosotros, interactuó con nosotros, negar esa experiencia es negar nuestra propia dimensión de eternidad. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a los libros de Israel y vamos a probar por los libros de Israel que este que resucitó, al que ellos mataron por delincuente, lo mataron como un desconcierto, como un desatino, porque no entendieron las profecías. Y lo que es extraordinario es que la iglesia primitiva se va detrás de esas huellas, las encuentra y las trae. Extraordinario, ¿verdad? Ahora, fíjese cómo va terminando el Apocalipsis. El Apocalipsis va terminando precisamente con esa misma con esa misma orientación. ¿Quién es el Cristo resucitado? La estrella de la mañana. ¿Quién era la estrella de la mañana? Lo que Israel entendía en su salida de Egipto.
ese Dios que nos acompaña y nos alumbra, esa estrella resplandeciente que es presencia de Dios. Ahora Juan va a decir aquí, Él es precisamente esa presencia de Dios que nos alumbra. Es la aurora que va ¿de qué? En aumento. Y con ello que plantea, con ello que puntualiza, este Mesías, este descendiente de David, de quien hemos podido probar a la saciedad con el documento antiguo testamentario, que era el Mesías. Ahora no solamente nos resta decirle a la iglesia que resucitó, sino yo, Juan, subí al cielo y lo vi en el cielo sentado a la diestra del Padre. No solamente lo vi sentado a la diestra del Padre, me mostró todas las cosas que han de ser, me mostró todas las cosas que habrán de advenir, y desde luego me dio la esperanza y me dijo que Él volvería por nosotros. Con ese mensaje es que Juan va a cerrar su Apocalipsis. El verso 18 básicamente es una advertencia. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Si alguno quita, Dios lo quitará del libro de la vida. Desde luego, estos documentos escatológicos sufrían el riesgo de ser alterados, sobre todo en las manos de los amanuenses, en las manos de los que reescribían los documentos. Por lo tanto, Juan se quiere asegurar de que el documento entre a la vida de los cristianos del Asia Menor íntegramente. Para ello, como profeta, hace un oráculo de maldición y de juicio. Y es interesante, ¿no? Como profeta. Oiga, y déjeme decirle algo. Cuando yo fui a Chile, me llevaron a ver una de las... hay un vino que se llama algo del diablo. ¿Cómo es? El casillero del diablo. Y a mí me llevaron al lugar donde se crea el vino y me llevaron al primera, ¿cómo se llama esas cosas? No solamente al viñedo, donde se guarda la bodega. Entonces allí el guía turístico me dice, mira, teníamos un problema en aquel tiempo los españoles, era que los indios nos robaban el vino. Hasta que a uno se le ocurrió reunir a los indios y decirle que la bodega la había dedicado al diablo y había conjurado que allí estaría el diablo porque ahora era de él para protegerla. Y los indios eran bien supersticiosos, llenos de temor, llenos de miedo, y jamás se volvieron a meter a beberse una botella de vino. ¿Y de ahí viene el nombre ese? El casillero del diablo. Es interesante que obviamente en las estratas religiosas hay unos oráculos que pueden pronunciar la gente que son respetados, que son aceptados como divinos. Los profetas de la antigüedad gozaban de ese privilegio de hacer oráculos de juicio si se alteraba alguna de sus órdenes proféticas. Tenemos el caso de Elías, ¿verdad? Que mandaba matar cada jato. Yo soy profeta, se mueran todos ustedes ahora mismo aquí. Obviamente, o sea, ese elemento de oráculo, Juan lo esgrime. Claro, lo esgrime no por el hecho de que quiera maldecir a alguien, lo esgrime porque desesperadamente él quiere que el documento llegue íntegro a las manos de sus lectores. El documento termina con una afirmación del propio Juan. Es como si fuera la firma de Juan. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén.
del Señor Jesús.